Amigos televidentes, continuamos con su espacio Cerrando la Noche y como es costumbre, ya a partir de esta hora vamos a conversar con los invitados e invitadas que diariamente desfilan por el espacio. En la noche de hoy vamos a hablar de un tema que en los últimos días ha estado gravitando y, si se quiere, creando la agenda mediática de los medios de comunicación hasta tal punto que el propio presidente de la República se ha involucrado en esa agenda mediática y tiene que ver con el tema educativo en la República Dominicana. ¿Qué está pasando con el Ministerio de Educación, responsable de la educación preuniversitaria del país en todos los niveles, público y privado? Y sobre una asignatura que lamentablemente no hemos logrado pasar en los últimos 50 años, no hemos logrado dar el paso de avance, que es la enseñanza del inglés como segunda lengua en el país. Pero para ello vamos a hablar con una persona con conocimiento, una persona experta en la materia. Ya hemos tocado el tema en otras ocasiones y vamos a dar las buenas noches al profesor Juan Valdés, presidente de la Asociación Dominicana de Profesores de Inglés de la República Dominicana. Don Juan, bienvenido a Cerrando la Noche nueva vez. Muchísimas gracias, buenas noches, gracias por invitarme nuevamente, Giovanni. Es un tema muy importante para todos, la educación. La educación es lo que define tanto el presente como el futuro de los tiempos y de los pueblos. Y en este caso es lamentable decir que la educación preuniversitaria en nuestro país actualmente atraviesa una seria crisis. Hace ya una semana presentamos al país desde el Observatorio Educativo de la Asociación Dominicana de Profesores el estudio sobre el estado de situación de la educación dominicana, y lo que se evidencia es que ninguno de los indicadores ha mejorado. De hecho, la educación pública está estancada. Nosotros en 2019 hicimos este mismo estudio donde evaluamos las principales variables y factores asociados a la calidad de la educación, y 4 años después no hemos avanzado, estamos estancados. Y nuestra conclusión, ya como especialistas e investigadores educativos, es que aquí lo que tenemos hoy en día es una seria crisis de gestión. Tenemos una gestión del Ministerio de Educación que en términos técnicos realmente consideramos mitológica y anacrónica. O sea, estamos hablando de que los factores esenciales de la educación, los que denomina el artículo 59 de la Ley General de Educación como los factores ligados a la calidad de la educación en nuestro país, están estancados. Temas como el acceso a la educación, temas como los procesos del Ministerio de Educación, que son los que permiten realmente la operatividad eficiente de las escuelas, algo tan básico como los medios y recursos para el aprendizaje, los sistemas de supervisión y control de la calidad, la formación docente, el bienestar estudiantil. Todo esto ha colapsado. O sea, el Ministerio de Educación en este momento lo que tiene es una regresión. Inclusive yo diría que es más que un estancamiento. Lamentablemente no tenemos autoridades que estén aterrizadas en la realidad de la escuela pública. Si usted va hoy a una escuela pública, aunque estamos ya llegando a las vacaciones, y usted entra a un salón de clases, usted no tendrá que pensar mucho para darse cuenta por qué fracasa la educación dominicana. Y nuestras autoridades no parecen entender o conocer esto. Gran parte del problema, Giovanni, es que tenemos autoridades dirigiendo el Ministerio de Educación que no son especialistas en educación escolar. Todos vienen del mundo universitario. Pero perdón, profesor, escúcheme que le interrumpa. Perdón, que hay algo esencial y a veces uno tiene que hacer comparación y hacer ejemplos. Yo he visto que han colocado en un ministerio X a una persona que no es médico, que no es ingeniero, que no es experto en física nuclear ni en geotecnología, pero sin embargo es un buen gerente y se apega a un procedimiento que hay, a una ley general de educación que existe, que hay, a lo que tiene la institución que llama visión, valores, objetivos, para qué fue creado, y se apega a todo eso y simplemente con éxito logran llevar el barco a un Pero eso timón. implica continuidad. Una de las mayores desgracias que tiene la educación dominicana es que comienza desde cero con cada ministro. El ministro pasado había creado un plan estratégico para los primeros 4 años de este gobierno. Un nuevo ministro llega y simplemente no le da continuidad o simplemente viene con ideas nuevas. ¿Cómo puede ser que dentro de un mismo gobierno de 4 años
a mitad de gobierno llega un ministro que sea capaz de tirar a la basura 3.800 millones de pesos en libros de texto que los niños debieron utilizar el año escolar pasado, alegando que no, que eso no sirve, sin ningún proceso transparente, sin ninguna evaluación, sin ningún estudio. ¿Cómo es posible que hoy en día la infraestructura escolar del país esté colapsada? Y el ministro dice en un tuit que lo que logra aprendizajes no es la infraestructura. Bueno, pues parece que el ministro ignora las bases del diseño curricular dominicano. Al parecer el actual ministro se quedó en la educación vieja, en lo que se llama la escuela vieja, y no entiende lo que es el constructivismo social, y no entiende que el aprendizaje tiene fundamentos biopsicosociales, y que a lo que se aboca la educación de nuestro país, según las bases del diseño curricular, es el constructivismo social, que es a la construcción social del aprendizaje, no a la inyección de conocimientos. Al parecer el ministro se quedó en la escuela vieja, y el ministro sigue diciendo que lo que garantiza calidad y lo que garantiza buenos aprendizajes es un docente. Señor, el docente es apenas un factor de una educación de calidad. El aprendizaje no se da en la escuela. La escuela es el lugar donde se da el estímulo para el aprendizaje. E inclusive dentro de la misma escuela, para que haya aprendizaje, tienen que haber situaciones significativas de aprendizaje, y esas no se dan simplemente por lo que presenta el maestro. Es todo el medio ambiente escolar, desde la alimentación escolar hasta la ventilación, la electricidad, la cantidad de estudiantes por salón, el medio ambiente, los baños, el mobiliario, los medios y recursos para el aprendizaje. Todos esos son factores asociados y ligados a la calidad del aprendizaje. Y encima de eso, tampoco ha sido capaz esta gestión del Ministerio de Educación, sabiendo que los niños de las escuelas públicas vienen de las familias más pobres, de desarrollar políticas sociales que conecten la escuela y el hogar. Y entonces luego de repente dice que está sorprendido el ministro, que la educación realmente está estancada y que él está muy preocupado. Y yo lo voy a decir otra vez, un ministro no se preocupa, se ocupa. Y el ministro no ha sido capaz de ocuparse, de solucionar cosas tan básicas como las condiciones de las escuelas públicas. Fíjese algo interesante. El ministro de Educación insiste en que aquí gran parte del problema es que no tenemos buenos docentes y que los docentes tienen limitaciones. Sin embargo, este ministro en su gestión ha sido capaz de recibir a 25,000 docentes nuevos con un programa de inducción que ha sido un fracaso. O sea, ya el ministro Ángel Hernández no tiene moral ni referente técnico para exigir mejores docentes. ¿Por qué? Porque el sistema de carrera docente de la República Dominicana establece que después que un maestro pasa el concurso de oposición para entrar al sistema, debe ir a una inducción. Perdón, porque lo tengo que interrumpir ahí, profesor, pero ya en otros temas usted ha hablado sobre ese proceso de inducción. Se supone, y nos imaginamos todos y los amigos televidentes, de que hay un proceso que están cursando una cantidad de maestros, que el gobierno pasado y que la gestión pasada se encargaron de llevar esos maestros a cumplir un currículum, a cumplir un estándar establecido a nivel geográfico. Bueno, fíjate, la gestión pasada, con la gestión de Roberto Fulcar, se dio el concurso, que es realmente la etapa de ingreso al sistema. ¿Qué sostiene el sistema de carrera docente? Que para garantizar docentes de calidad, durante su primer año de ejercicio ellos deben atravesar un programa de inducción a la escuela. Esa inducción se basa en lo que se denomina desarrollo profesional individualizado y debe basarse en la mentoría del director del centro, del coordinador pedagógico y de agentes externos. Y debe basarse, más importante que cualquier cosa, en un diagnóstico de necesidades. Pues déjeme decirle que esta gestión no hizo ningún diagnóstico. Lo primero es que si usted no tiene un diagnóstico de qué necesitan los docentes, usted no va a poder hacer un trabajo de inducción efectivo. Encima de eso, lo que hicieron fue a 25,000 docentes nuevos darles 5 módulos en una plataforma online, a todos con el mismo contenido. Señores, cualquiera que tenga conocimiento básico de educación sabe que ese no es un proceso de inducción. Inclusive,
En lugar de priorizar la tutoría y la mentoría en la escuela, se priorizó la capacitación online. O sea, no tiene un diagnóstico. Lo que tienen son, si acaso, un 10% de todo el contenido en mentoría y tutoría. Y ni siquiera le dan desarrollo profesional singularizado. Esto lo que quiere decir es que aquí hemos aceptado ahora 25,000 nuevos docentes, que ha sido el Ministerio de Educación el que le ha fallado, y que mañana no va a poder decir que esos docentes no son eficientes, porque el Ministerio de Educación ha presupuestado 914 millones de pesos para hacer esa supuesta inducción, sin ningún diagnóstico y sin ninguna pericia. Te dicen, no, que los 5 módulos que necesitan los docentes, ellos lo están tomando. Bueno, en esta era cualquier capacitación que usted toma le sirve de conocimiento, pero eso no significa que eso vaya a garantizar que esos 25,000 docentes son las personas idóneas para ocupar ese puesto, que es lo que establece el sistema de carrera docente. Entonces, ¿con qué moral el ministro está hablando de que los docentes tienen limitaciones? Si cuando él ha tenido la oportunidad de recibir 25,000 docentes nuevos en el sistema, diagnosticarlos, formarlos, guiarlos y garantizarle a este país que vamos a tener docentes de excelencia, él no ha hecho tal cosa. Lo que se ha hecho lamentablemente es un diplomado. Entonces, aquí hay mucho discurso sobre educación del mismo ministro, pero hay mucha impericia del mismo ministro. El ministro Ángel Hernández no domina realmente los principios de la escolarización, no domina los principios de la gestión, y si los domina, entonces no ha sido capaz de ponerlos en ejecución. De hecho, le debe a este país una seria explicación, porque desde el desastre del Programa Nacional de Inducción, hasta tirar a la basura 3.800 millones de pesos de libros de textos aprobados por el Ministerio de Educación, y poner ahora en el próximo año escolar en riesgo nuevamente algo tan básico como la calidad de los libros de texto, realmente este país tiene que llamar a la atención al ministro de Educación. Y yo hago un llamado al presidente de la República, porque yo no entiendo cómo aquí se le ha permitido a un ministro simplemente poner en riesgo la educación de más de 2 millones de niños por sus ideas propias. Señores, ¿qué informes ha dado el ministro de Educación para justificar tirar a la basura 3.800 millones de libros? Y yo llamo la atención al Consejo Nacional de Educación, que es una instancia que no ha cumplido con su deber, porque el mismo Consejo Nacional de Educación hace 2 años y medio aprobó 405 títulos de libros y mandaron imprimir 3.800 millones de pesos en estos libros. Y ahora este mismo Consejo de Educación le acepta al ministro que no, que esos libros no sirven, vamos a cambiarlo. Una pregunta, ¿y quién le ha pedido cuentas al ministro sobre el estado en que se encuentran las escuelas públicas? Sobre el déficit de docentes que hay en las escuelas, sobre la mala calidad del programa de alimentación escolar, sobre la mala calidad de los sistemas de supervisión y control de la calidad de la educación. Señores, el Ministerio de Educación está en una crisis, en una debacle. Aquí lo que está en crisis no es simplemente el aprendizaje, sino la gestión del Ministerio de Educación, porque no evidencian ninguna pericia ni ninguna eficiencia. Hoy en día, el Ministerio de Educación no se encuentra ni siquiera entre las 100 instituciones públicas mejor dirigidas de este país. Cuando usted busca los indicadores del Sistema Nacional de Monitoreo de la Administración Pública, el Ministerio de Educación está en el lugar 17 de 23 ministerios. O sea, ese Ministerio de Educación que recibe el 4%, ni siquiera está en calidad de la gestión pública entre los 15 mejores ministerios de este país. Entonces, aquí lo que hay que cuestionar es la calidad de la gestión del Ministerio de Educación, porque de esta calidad depende la gestión del docente, la gestión del centro educativo, la gestión pedagógica, la gestión áulica, la gestión de los recursos. Desgraciadamente aquí lo que ha fracasado no ha sido simplemente el aprendizaje, sino la gestión del Ministerio de Educación, porque no entienden ni siquiera cómo funcionan las instancias del ministerio. Aquí, cada vez que tenemos un nuevo ministro y un nuevo equipo, como es este caso, llegan a aprender, a tratar de entender cuáles son los problemas. Pero se supone que un gobierno nombra a un ministro porque tiene la capacidad y la experiencia. No es para que vengan a averiguar qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Y para cuando vienen a entender cuáles son los verdaderos problemas de la escuela, ya se ha acabado su gestión. Entonces, señores,
Aquí la educación está de relajo. Yo le reitero mi llamado al presidente de la República. Aquí la educación está en crisis y necesita de inmediato una atención especial. Y el ministro Ángel Hernández ha fracasado en la confianza que este pueblo le ha dado para dirigir el Ministerio de Educación. Y yo le invito al ministro a que por lo menos tenga la humildad intelectual de leer la investigación científica que explica qué es lo que pasa en la escuela. Porque el Ministerio de Educación no es una propiedad privada, no es una universidad privada. Usted como funcionario público está para dar un servicio a más de 2 millones de niños y 100,000 docentes de escuelas públicas, que no tienen que estar a expensas del capricho de un individuo, sino a expensas de la investigación, de lo que dice la ciencia y de lo que mandan las normas de la gestión pública. Profesor, con su permiso tenemos que ir a una pausa para ir a unos compromisos comerciales y luego venir ya con la parte final de esta interesante entrevista. Señores, conversamos con el profesor Juan Valdés, presidente de la Asociación Dominicana de Profesores de Inglés de la República Dominicana y además coordinador general del Observatorio Educativo Juan Valdés. Vamos a la pausa y volvemos en breve.